Computer. ¿Estamos listos? Denis, Sí, sí, sí. Denis, tu mamá. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, primero que todo, gracias a todos por venir. Quiero darles un agradecimiento. También los que están viendo, les quiero dar una bienvenida y también lo estamos grabando, pues por si acaso alguien viene en camino o lo que sea, vamos a empezar ya para tenerlo todo grabado. Y para que sepa siempre, cuando quieren, si quieren repasar algo que hablamos en el tema de hoy, siempre se puede ver. Yo le voy a mandar un link de YouTube para ver para ver el resto del mensaje. Sí, Pues ahora vamos a empezar primero con oración. Pues vamos a cerrar nosotros para orar y entregar el tiempo al Señor. Amén. está bien. Amado Señor, te damos gracias por este día, Señor. Padre, tú has sido bueno con nosotros, nos has cuidado, Señor, hasta este momento. Damos gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, de entrar en tu palabra, Señor, de buscar de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. ¿Cómo es que nosotros no podemos hacerte a ti una prioridad, Señor? En el nombre glorioso de Jesús, bendecimos a cada hermano que está aquí, a los que están en camino, cuídanos. Y también, Señor, que los que reciben este mensaje, Señor, los que reciben este estudio, Padre, pueden tomar todo esto y salir al mundo y ser obradores tuyos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Perfecto. Bueno, bienvenido a todos. Quiero primero que todo, quería tomar un momento para decirles, bueno, estamos ya en la sexta semana del estudio, solo faltan dos más después de hoy. Y quería anunciar que el siguiente, la última semana, la 8 semana, hay una gran sugerencia de venir en persona, va a ser un repaso de todo lo que hemos hablado y también para que sepa, va a haber una prueba pequeña. Yo le voy a ayudar con todo, pero básicamente de las 7 realidades vamos a dar a cada persona una parte de una de esas para hablar un poquito de cada tema. Pues no es un examen ni nada así, pero vamos a tomar parte todos juntos de hacer un tiempo corto, cada uno nos va a tocar de hablar. Por ejemplo, Edu, si tú quieres hablar de las formas en que Dios habla, la siguiente semana. Que, sí, que esa fue la que vimos cuando yo me conecté por Zoom, ¿verdad? Exacto, exacto. Que fue la, La semana pasada. la quinta, Sí, exacto, exacto, la quinta. Pues, que yo hice por Zoom. exacto, exacto. Pues de tal forma, le voy a dar todo lo material. Si tiene más preguntas, después de hoy me dicen. Pero sí, para que sepa, al fin sí va a haber una prueba. Es sencillo, pero es bueno. Sencillamente viene con hablar un poquito por 5 minutos de una de las 7 realidades de Dios. Yo se le voy a asignar después. Pero mientras, quería seguir con este siguiente tema, que es crisis de fe. Antes de empezar, les quiero preguntar, ver una prueba, ver si ustedes saben cuáles son las 7 realidades. Bueno, la primera ya la puse aquí, pero el número uno, ¿qué era? Es que Dios siempre está. Está con nosotros. Bueno, sí, Él está siempre con nosotros, pero la primera realidad era que Dios siempre está, que la obra de Dios siempre está obrando alrededor de nosotros. Oh, ¿Ok? Y la segunda, el corazón, sería que Dios, que Él, que Dios nos ama. sí, exacto, exacto, que Él busca una relación con nosotros. ¿Y por qué Él quiere buscar una relación? Él nos manda por ejemplo, si tú mandas una carta Bueno, ok, una señal, pero también es cuando yo quiero que tú vayas a mi cumpleaños, a mi fiesta, ¿qué te mando? ¿Qué te envío? una tarjeta. Ok, ok, y esa sería como una invitación. Exacto. Exacto, pues Dios nos invita a ser parte de lo que Él ya está haciendo y porque Él quiere incluirnos. ¿Ok? Y cuando Dios nos invita y respondemos, vamos a tener un encuentro con Dios. ¿Y qué va a hacer Dios en ese encuentro con nosotros? Ora, ora por nosotros. Bueno, sí, la oración sí es parte, exacto. Y en ese sentido, Dios va a hablar con nosotros. Dios habla y nos va a decir qué es su deseo, qué es su propósito para nosotros. Y cuando Dios nos habla, eso a veces nos va a causar algo que va a ser el tema de hoy, que ahorita lo vieron, que era el título, pero el tema de hoy es una crisis de fe. Cuando Dios nos habla, a veces Dios nos va a decir, y si ves el símbolo ahí, está diciendo para la izquierda o para la derecha.
Dios está diciendo, ¿me vas a seguir o vas a seguir haciendo lo que tú quieres hacer? Me equivoqué, fue la 4. No tiene mucha batalla. Yo, Sí, sí, sí. y la que vamos a ver es la chica, yo y me confundí el número. Sí, sí, sí. No, pero sí, bueno, sí, es porque estamos en la sexta semana, porque esa era se confunde esto un poquito, pero el punto es eso, que vemos esta crisis de fe que pasa. Después vemos esa crisis va a requerir unos ajustes, vamos a tener que ver cambiar. Si Dios nos dice, bueno, me vas a seguir, eso requiere ajustes, vas a tener que vivir de forma diferente. Y al hacer eso, caminando en obediencia, vamos a empezar a experimentar la obra de Dios y lo que Él está haciendo en nuestra vida. Pues eso es el tema de todo el mensaje, desde todo el curso y el libro entero. Pues hoy vamos a enfocar en esa, la de crisis de fe. Como ya vimos, las diferentes formas, vemos hoy que el número 5, la quinta realidad, es que la invitación que Dios le hace para trabajar con Él siempre le lleva a una crisis de convicciones que demanda fe y acción. Pues requiere esas dos cosas. Pues, por ejemplo, vemos una imagen aquí. ¿Qué ves que le está pasando a la pobre muchacha aquí? Esta imagen. Eh, lo, lo, lo que le está pasando es que se está sosteniendo un pie en el muelle y el otro pie lo tiene en el bote. Exacto, exacto. Ella tiene un pie en el muelle y otro en el barco. En una mano y el otro mano tiene dos cañas de pescado. Exacto, está bien cargado y está a punto de decidir, ¿verdad? Tiene dos opciones ella. Se queda, se brinca al barco, se queda en el muelle, o si no decide nada, si ella dice, yo no sé qué voy a hacer, qué va a pasar cuando el barco se va a caer en el agua, ¿verdad? Pues así es la crisis de fe. Dios nos está diciendo, vas a tener que escoger, ¿te vas a meter al barco conmigo o te vas a quedar en el muelle y perder de lo que yo quiero, donde yo te quiero llevar? Pues, exacto, exacto. Nosotros tenemos que hacer esa decisión y hacer ese brincar. Dice aquí, acuerdo al libro, no sé si puedo ver aquí, acuerdo a la página 27 del libro, dice que la invitación que Dios le hace para trabajar con él siempre le lleva a una crisis de convicciones que demanda fe y acción. Dios quiere revelarse a un mundo que está expectante de lo que él puede hacer. Pues vemos aquí que cuando decidimos hacer esto, a seguir a Dios, también esta crisis de fe, algo pasa. Dios no le llama a integrarse simplemente para que la gente vea lo que usted está haciendo. Le llama a una misión que usted no puede realizar sin él. El encargo podrá parecer tan grande como Dios mismo, por lo cual cuando Dios le pida que haga algo que no puedes hacer, usted estará frente a una crisis de convicciones. Pues es como si Dios te preguntaría a ti, mueve esta montaña, ¿verdad? Dios, tú vas a decir, bueno, Dios, ¿cómo puedo hacer eso? Si eso es imposible para el hombre, pero sabemos que nada es imposible para Dios. Pues tenemos que hacer esa decisión. ¿Vamos a creer a Dios o vamos a tener miedo o tener temor y perder de las bendiciones? Pues tenemos esta decisión, ¿verdad? Tendrá que decir qué es lo que en realidad cree acerca de Dios. ¿Puede Dios llevar a cabo lo que Él ha dicho que quiere hacer a través de usted? ¿Lo hará en realidad? Lo que usted hace en respuesta a su invitación revela, a pesar de lo que diga, lo que cree y cuáles son sus convicciones acerca de Dios. Pues este es un punto fundamental donde muchas personas se pierden la oportunidad de experimentar el gran poder de Dios obrando a través de ellos. Si no alcanzan a ver con exactitud la manera en que se puede llevar a cabo todo, no están dispuestos a avanzar. Quieren caminar con Dios por vista, pero para seguir a Dios usted tendrá que caminar por fe y la fe siempre demanda acción. Pues vemos, por ejemplo, en esta imagen, alguien haciendo una brinca de fe. Es decir, es una gran división, es una gran decisión. Exacto. Y si falla, qué le puede pasar a este hombre? Se puede caer. Se puede caer, se puede dañar, pues hasta puede morir. Pero esa es la cosa. Exacto, a veces Dios nos va a pedir cosas que sean imposibles para nosotros. Que no queremos.
Y no, exacto, y vamos a tener miedo de hacer la voluntad de Dios. Pero como Dios le dijo a Pedro cuando caminó en el agua, que me sigues, ¿verdad? Que venga, que salí del barco. De la misma forma, Dios demanda de nosotros fe para hacer las cosas imposibles que solo Él puede hacer. Sí, Pues exacto. vemos aquí, así el libro, describiéndolo así. Y recuerda que la clave de todo este libro es Moisés. Por eso la foto del inicio es de Moisés. La invitación de Dios a Moisés para trabajar con él lo llevó a una crisis de convicciones que exigió fe y acción. Moisés exteriorizó esta crisis de convicciones cuando le dijo estas cosas a Dios. Vamos a ver las excusas que Moisés le dio a Dios. Imagínate que Dios le mandó en la zarza ardiente, que Dios le mandó a Moisés a librar los israelitas de Egipcio. Eso se sintió imposible. Eso sería como decir, no sé, yo quiero que tú te hagas el siguiente presidente y tú dices, yo, ¿cómo es que yo puedo hacer tales cosas? Pero esas son las cosas que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Vamos a ver lo que Moisés dijo. Él dio varias excusas por qué no hacerlo. Él le preguntó a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Pues él no se sentía digno. Después vemos, él también dijo en Éxodo 3:13, supongamos que voy a los hijos de Israel. Sí, sí, Éxodo 3:13. Sí, sí, sí. Supongamos que voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pues imagínate, Moisés ahora está diciendo, eh, ellos van a decir, ¿y quién eres tú para decirnos esto? ¿En qué autoridad? Y Dios le da respuesta a eso también. Después vemos otra queja de Moisés a Dios. Él le dijo, ¿y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen, no se te ha aparecido Jehová? Es decir, que ellos quizás ni van a creer que lo que él dice es de Dios. Y Dios le da confirmación de nuevo que él va a asegurar que ellos sepan que realmente Dios está haciendo esto. Después, él da otra excusa, una cuarta excusa. Él dice, oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo de boca y de lengua. Pues él está diciendo a Dios, Dios, yo soy tartamudo, ¿cómo es que voy a ir a hablar al rey? Voy a hablar a todo el pueblo si yo no soy bueno para hablar. Yo siento así a veces yo digo, ¿cómo es que Dios quiere que yo predico si yo no soy el mejor para hablar en español o lo que sea? Pero yo sé que es Dios que me está diciendo hacerlo, pues yo voy a actuar en obediencia a lo que Él me dice, no de lo que yo pienso que soy capaz. Después, y últimamente, vemos otra excusa que dice Moisés, y esta es interesante. Él dice, oh Señor, por favor, envía a otra persona. Él básicamente le está diciendo, Dios, mejor no yo, busca a otro, que lo bendiga a otro, que usas a otro, mejor que busca a quien sea. Hasta dice su hermano, él es mejor para hablar. Entiende que él no quiere esta responsabilidad. Él tiene mucho miedo de hacerlo. Pero vemos que Moisés presentó numerosos objeciones. Dudó que Dios pudiera hacerlo a través de él, que los israelitas que creerían a que Dios le había aparecido y de que él era capaz para hablar con la elocuencia suficiente para llevar a cabo la misión. En todos los casos, la duda de Moisés era en realidad más con respeto a Dios que con respeto a sí mismo. Enfrentó una crisis de convicciones. ¿Puede Dios realmente hacer lo que él dice? Finalmente, Dios convenció a Moisés que se involucrara en la liberación de Israel que él llevaría a cabo. Y luego la fe de Moisés se describe en Hebreos como modelo de sacrificio de sí mismo y de confianza en un Dios todopoderoso. Pues vamos a ver este ejemplo. Una vez que Dios les hizo saber a Moisés lo que se había propuesto llevar a cabo, esta revelación se constituyó en la invitación para unirse a Él. Recuerda que hablamos al inicio que de las 7 realidades de Dios, que una de las realidades es la invitación. Dios nos invita a ser parte de lo que Él va a hacer. Él dice, yo quiero que tú sirves a mi pueblo. Dice, yo quiero que tú seas parte de esto. Pues aunque Moisés tenía miedo, con fe, él tenía la fe para seguir a Dios. Y aunque él no se sentía capaz, él dijo, ¿tú sabes qué, Señor?
no importa que yo no me siento capaz, yo sé que tú eres capaz. Pues él era obediente a Dios. Vamos a ver lo que dice en Hebreos sobre Moisés. Dice en Hebreos 11, 24, 29, dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible, hablando de Dios. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Pues lo interesante aquí, lo que está diciendo, son dos cosas bien interesantes. Primero es que, claro, Moisés nunca conoció a Jesús, nunca conoció a Cristo, pero desde ese momento ya había la promesa del Mesías, ya tenían promesa de alguien que lo iba a librar. Moisés sabía que no era él, que él no era el salvador del pueblo de Israel. Él dice, yo estoy sirviendo a Dios, pero Dios tiene otro que lo va a salvar. Pero qué interesante que Moisés hizo algo que también Jesús hizo, que es que Moisés estaba viviendo en el palacio del faraón. Él tenía todos los placeres y se bajó de ese lugar, él se fue para servir al pueblo de Dios. De la misma forma, Jesús, aunque reina en el cielo, la Biblia dice que él bajó de su hogar celestial a nosotros, a estar con nosotros y que él, aunque él es un rey y un príncipe, él se hizo de forma humana como quien sea. Pues de tal forma vemos que es cierto que Moisés tenía la fe de Cristo, de esa misma forma. Pues vamos a ver en siguiente otro verso que es bien clave a todo esto, un verso bien clave a este estudio. Es esta que dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pues esa primera parte es tan clave. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que lo digan conmigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es tan importante a saber. Como están todos. Bueno, están viendo varios. Perfecto. Dice, siguiendo un poquito más adelante en el libro, explica que este capítulo centra su atención en el momento decisivo de hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios le invita a unirse a su obra, la misión que le presenta para llevar a cabo es gigante. Digamos que es tamaño Dios, o en inglés se diría como God size. ¿Verdad? Tú tienes las mordidas pequeñas de comida, tú dices son bite size, que se puede comer con una mordida. Pero las cosas de Dios no son pequeñas, cosas de Dios son grandes, son más, exacto, son cosas más grandes que una persona puede hacer. Pues a veces Dios nos va a pedir hacer cosas que son imposibles para nosotros. Y siguiendo, dicen que usted se da cuenta de que no puede llevarlo a cabo por sus propios medios. Si Dios no le ayuda, fracasará. Es como el ejemplo del avión que tengo aquí, ¿verdad? El avión va a correr y va a correr, corre casi como una milla antes que toma el vuelo, exacto. Y ese es el momento de la verdad. A veces, yo me recuerdo estar en un avión una vez y estaba yendo rápido, 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 y eventualmente se bajó. ¿Y qué dijeron? Dijeron que no había suficiente momento para volar. Pues en la misma forma, nosotros tenemos que... sí, sí. Porque cuando uno termina el viaje, Ujú. cuando viene el, Sí, sí, la sí. brisa esa en el Sí, avión, sí, sí, exacto. esto, era duro. Exacto, exacto. Pero esa es la cosa a considerar, ¿verdad? Que cuando va corriendo ese avión, tiene un momento de sí o no, un momento donde va a volar y si no vuela, si no le echan toda la fuerza a ese avión, va a caer al piso y va,
exacto, va a tener que Eh, accidentarse. Pues, en esos por momentos, esto, también. claro, claro, y por eso nosotros en la misma forma con nuestra fe, cuando nosotros estamos para hacer algo para Dios, lo tenemos que hacer 100% con toda la gana, tenemos que ponerle el pie al gas y ponerlo 100%, porque si no lo hacemos así, vamos a fallar, porque no lo podemos hacer solo, necesitamos a Dios para hacerlo. Pues, siguiendo un poquito más adelante lo que dice abajo, este es el momento de crisis en el que muchos deciden no seguir adelante en lo que perciben que Dios les está guiando a hacer. Luego se preguntan por qué no experimentan la presencia de Dios y su obrar de la misma manera en que lo experimentarán otros creyentes. Pues es como vimos, ¿verdad? Muchas personas son como ese vuelo que se paró, ¿verdad? Estaba empezando y después tuvieron miedo, pararon, ponieron los frenos. Y muchas personas nunca llegan a donde Dios lo quiere llevar porque ellos pusieron los frenos y tenían mucho miedo de meterse al aire. Exacto, de volar. Pues, en término crisis, el término crisis, porque hemos usado esa palabra bastante, ¿qué significa esa palabra crisis? Se deriva de una palabra que significa decisión. El mismo término griego a veces se traduce como juicio. No nos referimos a una crisis en la vida como la que provoca un accidente o una muerte. La crisis de fe es un momento de definición, un lugar donde el camino se bifurca y le exige tomar una decisión. Ahí debe decidir qué es lo que cree acerca de Dios. Pues es el momento donde nuestra fe realmente viene a la prueba y Dios va a ver, ¿vamos a seguirlo a Él o vamos a seguir al mundo? Pues, bien interesante, ustedes conocen ese rótulo que usan para las decisiones y todo Ajá. eso. Se usa bastante, ¿verdad? Exacto, exacto. Y tenemos que decidir, porque no podemos seguirnos en el centro, tenemos que decidir izquierda o derecha, porque si Porque ¿quién puede tomar su decisión? exacto, exacto. Ese es el libre albedrío que Dios nos da. Y vemos aquí lo que sigue diciendo el libro. La manera en que usted responda cuando llegue este momento determinará que continúe involucrando con Dios en algo tamaño Dios, que únicamente Él puede realizar, o que siga por su camino perdiéndose lo que es el propósito de Dios para su vida. No se trata de una experiencia circunstancial que tiene su momento y termina. Es una experiencia diaria, ¿verdad? Tú dices, no solamente que una vez haces una decisión, tú dices, yo voy a escoger hacer la voluntad de Dios todos los días. Van a venir bastantes opciones, ¿verdad? Es como el expressway. Cuando tú te metes al expressway, hay bajadas cada milla, ¿verdad? Y tú dices, me puedo bajar aquí, me puedo bajar aquí. Y también así es Satanás. Él dice, bueno, tú hiciste bueno, pero tú puedes tomar un break. No tienes que venir a la iglesia, tú trabajaste duro, no tienes que servir, tú ya has hecho muchas cosas. Satanás es así, él pone las paradas, las salidas ahí mismo y sabe que como ponen como tú estás de viaje largo y le ponen bastantes como gasolineras y tú dices, ah, bueno, aquí tenemos tales restaurantes porque ellos quieren que sales del camino para ir a otro lugar, para desviarnos. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros, pero cada día tenemos que decidir, no, yo voy a seguir adelante, voy a seguir siguiendo a Jesús. Exacto, exacto. Y lo hace y va a tomar cualquier forma para hacerlo. Y vemos aquí también que esto es bien clave. Si dan cuenta, yo lo puse 3 rayas abajo, porque esto es lo más importante de hoy, que es la manera en que usted vive su vida es un testimonio de lo que cree con respecto a Dios. Mira, a mí no me importa lo que dices con tu palabra, pero si sus acciones no reflejan eso, eso no es realmente lo que si tú dices yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero la forma que vives tu vida, no vives en fe, no decides, no tomas en cuenta las cosas de Dios cuando tú decides algo. Porque no te dejes. Exacto, exacto. Exacto. Exacto, exacto. También Sí, en la vida personal de uno, en las relaciones de uno. sí, exacto, Exacto. exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Y eso es un buen punto también, ¿verdad? Que nosotros tenemos nuestro propio misión, tenemos donde Dios nos quiere llevar. No nos preocupemos de lo que fulano o fulana está haciendo. Cuando Dios nos da a nosotros una misión, O lo que dice también. exacto, Por exacto. ejemplo, Josué, con lo que Ujú, vos andaba
ejemplo, en el colegio hace tiempo, ¿Mm? a mí, a mí no me importaba lo que me decían. Me Sí, decían de todo, me insultaban de todo, pero que me paraba. Yo, sí, no, pero yo era diferente. Yo, por mi lado, lo que me sí, sí, decían, sí, o sea, sí, a mí me decían de todo, pero yo, ah, sí, yo claro. decidí que digan de todo, pero no me importaba. Sí, 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 exacto. Y por eso es tan importante para nosotros de hacer, de vivir de tal forma que las personas no van a hablar de nosotros, que dejamos que nuestras acciones hablan por sí mismas, ¿verdad? No Exacto. tenemos que decirle a todo el mundo lo que vamos a hacer, solo vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y de las personas se caen hasta con eso, que uno sea una persona de acción y no solamente de palabras. Pues vamos a ver algo bien bonito aquí. Aquí es un testimonio de uno de los escritores de este libro, se llama Claude B. King, y él da una anécdota de lo que pasó en la iglesia. Pues él dice así, un presupuesto determinado en fe. En una ocasión, los hermanos integrantes de la Comisión de Finanzas de nuestra iglesia me dijeron, Pastor, usted nos ha enseñado a caminar por fe en todas las áreas de la vida de la iglesia, excepto en el presupuesto. Les pedí que fueran más explícitos. Bien, respondieron. Cuando fijamos el presupuesto, lo determinamos en base a lo que estimamos que podemos hacer. No está reflejando que esperemos que Dios haga algo. Dije yo, ¿y cómo creen ustedes que debiéramos determinar nuestro presupuesto? Pues ellos siguen. Primero deberíamos determinar qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. En segundo lugar, necesitamos estimar el costo de eso. Y por último, la suma que nos hayamos propuesto como objetivo, necesitamos dividirla en tres categorías. Categoría uno, lo que planeamos llevar a cabo a través de nuestras ofrendas. Dos, lo prometido por otros. Y tres, lo que debemos depender que Dios haga. Como iglesia, oramos y llegamos a la conclusión de que Dios quería que abordáramos el tema del presupuesto de esta manera. No intentamos soñar nuestros sueños para Dios. Debíamos estar absolutamente seguros de que Dios nos estaba guiando a hacer aquellas cosas que incluimos en el presupuesto. Pues, solo para dar la idea, lo que pasa aquí es que ellos dijeron que tenían tanta cantidad de dinero necesitaban tanto dinero este año para hacer tales cosas en la iglesia. Que ellos tienen unas misiones, ellos tenían bastantes ministerios y eventos que querían hacer para evangelizar. Y pero el dinero que ellos tomaron con cuenta era lo mínimo de lo que ellos pudieron hacer. Ellos no tomaron en cuenta que Dios pudo proveer más para ellos. Pues vemos lo que hace el pastor, pues. Él dice, luego determinamos los costos, anotamos lo que estimábamos podría ser aportado por nuestra gente y los aportes que otros habían prometido. La diferencia entre lo que razonablemente podíamos esperar recibir y el total era lo que le pidiéramos a Dios que proveyera. La gran pregunta era, ¿cuál será nuestro presupuesto operativo? Por fe, tomamos el total general como nuestro presupuesto operativo. Aquí es donde llegamos a nuestra crisis de fe. ¿Creíamos en realidad que Dios nos llevó a decidir hacer esto? ¿Nos proveería también los recursos para llevarlas a cabo? Siempre que Dios le guía a realizar algo que sea tamaño Dios, usted estará frente a una crisis de fe. Cuando esté frente a esa crisis, el siguiente paso que dé revelar, sí, disculpa, el siguiente paso revelará lo que en realidad cree en Dios. Es decir, que lo que hace siguiente, eso va a determinar lo que realmente crees Dios. Pues vamos a ver cómo salió eso, que ellos hicieron un cambio. Ellos dijeron que necesitaban $74,000. Dicen el presupuesto normal de la iglesia había sido de $74,000. El presupuesto que fijamos fue de $164,000. Es decir, ellos pensaron que solo necesitaban 74,000, pero ellos se dieron cuenta, no, queremos mandar misioneros, queremos empezar nuevos ministerios, queremos abrir iglesias y eso va a requerir más dinero.
pero ellos por miedo no pusieron en el plan esas cosas, porque dijeron, no, no va a costar mucho hacer esas cosas, pero ellos creían que realmente Dios lo llamó a hacerlo, pues ellos lo incluyeron, aunque no tenían el dinero para hacerlo, ellos confiaron en Dios. Y aquí dice la siguiente parte, nos comprometimos a orar diariamente para que Dios supliera nuestras necesidades. Por todo dinero ingresado y que no fuera parte de lo previsto, dábamos el crédito a Dios. Al finalizar aquel año, habíamos recibido $172,000. Dios nos enseñó una lección de fe que produjo un profundo cambio en todos nosotros. Es decir, la meta de ellos, lo que era imposible, era 164,000 y por el fin del año ellos recaudaron más que $6,000, no, $8,000 más de lo que ellos pensaron que fuera imposible. Pues esa era la elección de la fe. Qué bonito lo que pasó ahí. Y él sigue diciendo aquí sobre lo que pasó. La crisis más grande se presentó cuando decidimos operar en base al total general, en lugar de hacerlo con lo que sabíamos que podíamos alcanzar. Operar en base a la suma de 74,000 no exigía mucha fe, que digamos. Estábamos seguros de poder hacer al menos eso. Operar en base a 164,000 demandaba fe. No veíamos manera alguna de reunir ese dinero a menos que Dios lo proveyera. Ve el momento de definición, la crisis de fe. Podríamos haber optado por el presupuesto menor y nunca haber conocido algo más de Dios. La gente de nuestro barrio que nos observaba habría visto solamente aquello lo que los seres humanos pueden hacer. Nunca habrían visto a Dios y lo que Él puede hacer. Pues qué interesante que cuando ellos dejaron las cosas en fe era cuando Dios le dio respuesta. Ellos antes solo trabajaban por lo que ellos sabían que podían hacer, sus propias fuerzas, pero vimos el cambio que hizo Dios. Siguiendo un poquito más adelante, dice el libro, cuando Dios le habla, demanda de usted una respuesta de fe. A través de todas las escrituras, cuando Dios reveló su persona, sus propósitos y sus caminos, exigió una respuesta de fe. Dios está interesado en que usted camine con Él por fe. Lea los siguientes pasajes de la escritura para ver lo que Dios dice acerca de la fe. Dice esta aquí, dice que la fe es la constancia de las cosas que esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Eso es Hebreos 11:1. Después dice en 2 Corintios 5:7, dice que porque andamos por fe y no por vista. Otros versos aquí siguientes dicen así, dijo Jesús, el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Eso Juan 14:12. Después Mateo 17:20 dice así, les digo la verdad, esto es Jesús de nuevo, les digo la verdad, si tuvieron fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería. Nada sería imposible. Ustedes saben esa canción, ¿verdad? Que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Amén, amén. Exacto, exacto. Eso es tan poderoso, ¿verdad? Que vemos esas promesas de Jesús mismo que nos dicen que, que estas cosas no son imposibles para nosotros. Aunque se parecen en lo humano, para Dios no es. Pero ahora les quiero advertir algo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que vemos en esta imagen. Vemos los ciegos guiando a los ciegos. Tenemos que ser bien cuidadosos con esto, porque cuando uno habla de la fe, a veces las personas no están seguros que están recibiendo un mensaje de Dios o de hombre o de Satanás. Tenemos que tener bastante cuidado con eso. Pues aquí dice el libro, nos advierta contra esto. Dice, su fe no descansa en un concepto o en una idea. La fe debe estar puesta en una persona, en Dios mismo. Si usted o algún otro piensa que sería lindo que algo sucediera y luego lleva a los demás a creer o a tener fe, están jugando con algo peligroso. La fe es válida únicamente en Dios y en lo que Él dice que está en su propósito hacer. Si aquello que usted espera que sucede es suyo propio y no de Dios,
entonces deberá depender de lo que usted puede hacer. Antes de embarcarse en un desafío de fe para usted mismo, para su familia o para su iglesia, asegúrese de haber recibido palabra de Dios. Pues es importante, ¿verdad? Si nosotros decimos que Dios me dijo tal cosa o que Dios me reveló algo, tenemos que ver la palabra de Dios para confirmarlo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios es el mismo Dios de ayer y hoy y para siempre. Pues su palabra es fiel y tenemos que asegurarnos que lo que recibimos en oración o en profecía, que todo eso sea acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios jamás nos va a decir algo que es contra Él mismo, ¿verdad? Tenemos que asegurar, la Biblia dice que tenemos que percibir los espíritus y saber si realmente Dios nos está hablando o si es otro. Y vemos, por ejemplo, en este ejemplo, esta imagen es una mano pequeña y una mano grande. Se están copiando casi como un espejo, pero dice el libro así, Dios está interesado en que el mundo llegue a conocerlo. La única manera en que las personas llegarán a saber cómo es Dios es viéndolo obrar. Una persona conoce la naturaleza de Dios cuando ve su naturaleza expresado en sus acciones. Cada vez que Dios le entrega a su accionar, la misión asignada será tamaño Dios. Pues piénsalo así, ¿verdad? Dios nos está usando porque nosotros somos herramientas en sus manos, pero por ejemplo, el martillo no es que crea un edificio, es la persona que tiene el martillo en su mano que lo construye, ¿verdad? Nosotros no tenemos que preocuparnos y pensar si nosotros somos martillo, cómo es que vamos a crear un edificio entero. No tenemos madera, no tenemos todos estos materiales. Tú no tienes que preocuparte de lo que tú no tienes, ¿verdad? Porque si tú solo eres un martillo, hay varias herramientas que Dios use y solo permite que Él te usa y Él va a crear en tu vida algo poderoso. Pero no te preocupas de lo que el otro no tiene, lo que tú tienes. Sea fiel a lo que Dios te tiene a ti para hacer y Él te va a usar. Aunque no eres perfecto para todo trabajo, Él te va a usar. Exacto, exacto, exacto. Y tenemos que confiar en Él. Pues vemos aquí algo, vemos por ejemplo a alguien cargando algo tan grande. Hay quienes dicen, Dios nunca me pedirá que haga algo que no puedo hacer. He llegado a un punto en mi vida en que si la misión la cual siento que Dios me está asignando es algo que yo puedo manejar, sé que probablemente no es de Dios. Las misiones que Dios asigna en la Biblia son siempre tamaño Dios. Es decir, que si no te pesa nada a ti, es porque quizás no es de Dios, ¿verdad? Dios quiere de nosotros hacer cosas imposibles, cosas grandes, ¿verdad? Si estamos pensando muy pequeño, no estamos confiando en lo que Dios puede hacer. Después, dice el libro, siempre están más allá de lo que una persona puede hacer, porque Él quiere manifestar su naturaleza, su poder, su provisión y su misericordia a los suyos y a un mundo que observa. Esa es la única manera en que el mundo puede llegar a saber cómo es Él. Pues ahora les quiero preguntar una pregunta y le voy a abrir a todos, también a los que están viendo también pueden contribuir. Pero básicamente esta es la pregunta. ¿Qué es una meta tamaño Dios en tu vida? ¿Un sueño o un deseo que tú sabes que le agradará a Dios verte hacer viviendo en su voluntad para ti? Viviendo en su voluntad. Es decir, ¿qué es algo que tú sientes en tu corazón como Dios desea esto de mí? Y es algo que es muy pequeño. Yo soy muy pequeño para hacer, pero Dios quiere hacer cosas más grandes. Y siguiendo con esa pregunta, ¿qué requiere esa meta que tú no puedes lograr solo? Es decir, ¿qué de esa meta es imposible para ti? Y últimamente, la tercera parte es cómo puedes actuar en respuesta. Pues esas son unas preguntas. Yo le voy a dar un ejemplo a ustedes. Por ejemplo, para mí, yo siento como Dios quiere que yo soy un artista, yo siento que Dios quiere que yo hago un programa, sea animado, sea un cómic, un libro, algo que muchas personas pueden ver, ¿verdad? Exacto, exacto, cosas que van a compartir el evangelio con muchas personas. Exacto, exacto. Y para mí eso es imposible porque no es algo que uno lo puede hacer solo, pero con Dios nada es imposible. Pues a veces uno tiene que tener metas que se parecen imposibles, pero para Dios no son. Pero también, por ejemplo, vemos la segunda parte de esa pregunta. ¿Qué requiere esa meta que tú no puedes lograr? Bueno, ya sabemos que eso toma mucho más que yo para hacer.
Pero la tercera parte es bien interesante. ¿Cómo puedes actuar en fe en respuesta? Como hablamos, esta crisis de fe requiere acción. Fe no solamente es por vista, ¿verdad? Y fe no solamente es por hablar, es por hacer, ¿verdad? Pues en fe, ¿qué puedo hacer yo para lograr esto, lo que Dios ha puesto en mi corazón? Ujú, Para mí esa pregunta, Josué, yo le respondería a nuestro Señor Todopoderoso ujú. como sirviéndole aquí Sí, como los domingos y los viernes más que todo, pues. sí, exacto, exacto. Mi respuesta es a él, Exacto, exacto. Yo creo que exacto lo que tú dices, porque más tanto la ofrenda. sí, y eso es importante, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que es fiel con poco será fiel con mucho. Pues de tal forma, si yo quiero alcanzar cosas grandes, tengo que también ser fiel a Dios con las cosas pequeñas. Por ejemplo, muchas personas pueden decir, bueno, trabajar con los niños, eso es como algo, no sé, la gente lo ve como es bastante trabajo y no lo quieren hacer. O limpiar aquí o lo que sea, la persona a veces exacto, exacto. Pero cuando uno hace las cosas para Dios, nada de eso es carga. O sea, tú lo haces por un amor a Dios, por un amor a la iglesia, y cuando lo haces también, Dios ve eso y Él honra eso. La Biblia dice que Dios exalta al humillado y Él humilla al exaltado, ¿verdad? Pues Sí. nosotros, si nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, Dios no va a humillar. Pero si nosotros nos postramos, si nos ponemos humildes, Dios nos va a levantar. Exacto, exacto. Pues es tan importante que si queremos alcanzar estas cosas, tenemos que tomar todos esos pasos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, puede ser que alguien aquí quiere casarse o quiere empezar un nuevo negocio Ujú. o quieren, no sé, quieren empezar un ministerio o se sientan llamados a hacer algo en la iglesia, ¿verdad? Eso sería Todo, mi futuro para mi casa, sería mi futuro. ¿verdad? ¿Verdad? Está bueno. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Y eso con lo que él dice es cierto, porque por ejemplo un buen esposo tiene que saber hacer todas esas cosas ya, ¿verdad? Uno tiene que preparar antes que se casas para estar listo para casarse, por ejemplo. Y otro buen ejemplo es eso, ¿verdad? Que para casarse uno tiene exacto, exacto, para ser un buen esposo. Y porque es algo que es imposible para el hombre, la Biblia dice que la herencia viene de los padres, pero una esposa es del Señor. Es decir, que el dinero, puede ser que tus padres te dan dinero o lo que sea, pero No, nadie te puede dar una esposa o un esposo. Eso viene directamente de Dios. Él es el que lo da. Pues de tal forma, nosotros cuando queremos hacer las cosas que son imposibles para el hombre, necesitamos actuar en fe y confiar en Dios. Pues tenemos que, si queremos lograr estas cosas, requiere un acto de fe, requiere una brinca de fe. Pues en conclusión, cuando Dios le invita a integrarse con Él, quiere revelarse a usted y a un mundo que observa. Por eso le pedirá que se involucre con Él en una misión tamaño Dios. Al confrontarse con una misión tan grande, tendrá una crisis de fe. Tendrá que decidir qué es lo que verdaderamente cree acerca de Dios. La manera en que responda pondrá de manifiesto lo que cree a pesar de lo que diga. Luego, Dios le demandará fe y acción, porque sin fe no podrá agradar a Dios. Cuando usted actúa en fe, Dios se agrada. Pues eso es la crisis de fe que pasa. Cuando Dios nos habla y nos quiere integrar, va a causar un cambio, ¿verdad? Vamos a decirle a Dios, bueno, te vamos a seguir, vamos a tener que dejar atrás muchas cosas. En la Biblia vemos un muchacho que quería seguir a Jesús y Jesús le dijo a él, ¿qué puedo hacer para seguirte? Y él dijo, deja todas tus cosas y deja todas tus posesiones, todo el dinero y lo que tienes y sígueme a mí. Y la Biblia dice que el muchacho se fue triste porque tenía bastantes riquezas. Es decir, él prefirió las riquezas del mundo que a seguir a Jesús. Y él, porque él quería seguir a Jesús a un punto, pero no hasta su destino. Él sería como eso, ¿verdad? Como si él caminara con Jesús. Y él dice, yo voy a caminar con usted hasta tal punto y después bye, pero no debe ser así, ¿verdad? Cuando nosotros seguimos a Jesucristo, es por toda la vida. Exacto, exacto. Ese muchacho perdió la riqueza más grande que todo por las riquezas del mundo.
pues de tal forma nosotros también tenemos que no preocuparnos de las finanzas, no tenemos que preocuparnos de muchas cosas que el mundo nos quiere dar, si podemos perder nuestra fe en seguir esas cosas. Vamos a tener que decidir, ¿verdad? Como el ejemplo al inicio del barco y de la huella, ¿verdad? Exacto, tenemos que decir, nos vamos a meter al barco o vamos a quedarnos atrás en la tierra y perder lo que Dios nos quiere, a donde Dios nos quiere llevar. Sí, como el rico y Lázaro, Exacto. que con Dios el rico fue. Sí. Exacto, exacto. Y todas esas riquezas que le ayudaron el día de juicio. Nada. Ella, la riqueza es Dios. Sí, Dios exacto, exacto. Exacto, exacto. Exacto. Oh, bueno, ya estamos terminando. Bueno, vamos a cerrar para terminar. Ya vamos terminando. Ya, bueno, ya vimos las 7 realidades. Hoy hicimos crisis de fe. La siguiente, en 2 semanas, vamos a hacer ajustes, ¿verdad? Eso va a ser octubre, la primera semana de octubre. Ya te voy a mandar la fecha exacta, pero en 2 Claro. semanas. Pero sí, va a ser ajustes. Y después, esta última semana, Si la sexta y empieza la sexta y ahí acabamos. sí, y esa va a ser la última semana. Ya les voy a hablar entre la semana para darles la prueba, o mejor dicho, la sección de estos versos. Por ejemplo, no sé si hay una que te interesa aquí, ¿sí? que a ti te gustaría hablar sobre cuando viene el último día. Sí. ¿Te gustaría hablar sobre la obra de Dios o la relación que Dios busca con nosotros o la invitación Pues, o las formas en que Dios nos habla? Y todo eso te voy a dar ¿Quién no sabe? Exacto, exacto. Pues yo creo que eso sería bueno. Pues si te gustaría hablar de eso, de la pasión, yo te voy a mandar todos los datos. Ujú. Perfecto. Ujú. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Ok. Claro, claro. la que yo escogería para mí sería la 4. Que Dios habla. Ok, pues la forma en que Dios habla. Perfecto, perfecto. Me mandas todo para... Claro, claro. Vamos a tener. Para verdad. Sí, sí, sí. Aquí tenemos copia. Aquí te lo voy a entregar una. Es para yo... Ujú. para Sí, sí, sí. yo visualizar. Claro, claro, claro. Pero sí, todos van a hacer, pues, bueno, el que quiere mandarme mensaje entre la semana, por lo que están viendo también, si tienen una en particular que quieren tocar sobre, entienden que cada uno va a tener 5 minutos para hablar de una de estas 7 realidades. Le voy a dar la oportunidad a ustedes de escoger. Pues ya vimos en resumen las 7 realidades, y ahorita estamos en esta de la pregunta y vamos a seguir la siguiente, los ajustes de la siguiente semana. Pues con eso ya termina nuestro estudio para hoy. Vamos a cerrar los ojos y orar para Ok. cerrar. Amado Señor, estamos tan agradecidos, Padre, porque tú nos has enseñado mucho por medio de tu palabra, por medio de este estudio. Señor, necesitamos vivir por fe y no por vista, Señor. Denos, Señor, el coraje, Señor. Denos la fuerza, Señor, para hacer las cosas que son imposibles para nosotros. Padre, puede ser que tenemos miedo o temor, Señor, pero sabemos que tú quitas todo temor, Señor, al estar en tu presencia, a saber, Señor, que estamos contigo, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. ¿Qué vamos a temer, Señor? ¿Qué vamos a preocuparnos de, Señor? Pues, amado Señor, queremos entregar nuestros corazones a usted esta noche, Señor. Estamos en una crisis de fe donde tenemos que escoger si te vamos a seguir a ti o si vamos a seguir viviendo en temor, siguiendo la forma del mundo, si vamos a seguir viviendo estancado, no avanzando, Señor. Muchos de nosotros ya sabemos, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Tú has puesto un deseo en nuestro corazón, sea para empezar un nuevo negocio, un ministerio, para casarse, Señor, para empezar una nueva obra, Señor. Padre, tú has puesto en nuestro corazón un deseo y te queremos pedir perdón, Señor, si por temor, Señor, por indecisión, Señor, no hemos movido adelante, Señor, con lo que tú ya nos llamaste a hacer. Padre, nosotros no vamos a esperar más en ti, Señor. Tú estás esperando en nosotros, Señor, para hacer el siguiente paso, Señor, de fe. Pues, amado Señor, queremos declararte a ti esta noche, hoy, Señor, que vamos a vivir por fe y no por vista, Señor, que vamos a mover adelante, Señor, aunque tengamos miedo, vamos a confiar en ti, Señor, que tú vas a quitar todo temor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos todo esto. Gracias por este estudio. Bendiga a todos que están aquí en persona y los que están viendo y los que verán después. El nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues Dios le bendiga a todos.
Gracias. Amén. Gracias, Josué. También. Manuel Barcos no lo conozco por el nombre, no sé si es otro. Ese es el mío, es Germán. No sé si el audio me está saliendo por acá, pero yo creo que no. Pero Dios le bendiga a todos. Tenga buen día, buena noche a este punto y de nuevo nos vemos en Gracias, pastor. 2 semanas. 2 semanas nos vamos a ver pronto. Bendiciones. Bye a todos. Ahora, Sí, exacto. Buenas noches a todos. Amén, amén. Bueno, cuídense todos. Bye.